Doctor, buenos días compañeros. A continuación les vamos a presentar cómo realizar PCR, cómo hacer los primers, cómo hacer el mix de PCR. Materiales y equipos. A continuación se detallará los materiales y equipos utilizados en la práctica. Frascos plásticos de 25 y 75 centímetros cuadrados. Tubos de cultivo de plásticos con tapa de rosca o de cristal con tapones de goma. Gradillas de tubos de cultivo. Tubos de centrífuga. Monocapa con fluente de células MDCK-L. Cepas ATCC en frascos o tubos, pipetas de 10 ml y 1 ml, placas de microtitulación, gabinete de seguridad, incubadora a 37 grados centígrados, refrigerador 4 grados centígrados, congelador menos de 70 grados centígrados, centrífuga refrigerada, microscopio óptimo invertido, microscopio para inmunofluorescencia, termociclador, insumos, reactivos y muestras. Polimerasa comercial, acompañada de buffer, cloruro de magnesio, dinucleótidos, oligonucleótidos, agua bidestilada. Método. Hay 3 pasos principales para realizar una reacción de PCR. El primero es desnaturalizar o fundir las moléculas de plantilla de ADN de doble hebra. El segundo paso es aparear los cebadores o permitir que los cebadores se emparejen con las hebras de la plantilla del ADN. El tercer paso se llama extensión, que es el paso en el que se extienden estos 2 cebadores de ADN cortos, es decir, el ADN se sintetiza en el extremo 3' y es ahí cuando realmente ocurre la replicación y la síntesis del ADN. Master Mix. Cuando se realizan reacciones de PCR, se parte de una solución que continúe todos los elementos que requiere la polimerasa para sintetizar el DNA, excepto el DNA matriz, o sea, el blanco o el target de amplificación. Diseño de primers para PCR. Para cada aplicación del PCR es necesario ajustar las condiciones y el diseño de la reacción, por ejemplo, la duración de las fases de apareamiento y elongación, el tipo de cebador o primers empleados y su temperatura de fusión, el tipo de polimerasa utilizada, las cantidades de los reactivos y el ADN molde, la longitud del amplicón o producto de PCR obtenido. En esta sesión veremos algunos de los algoritmos habituales para el diseño de cebadores, que deben cumplir al menos 3 condiciones. Una pareja de cebadores debe tener temperaturas de alineamiento muy cercanas para maximizar el rendimiento, lo cual suele traducirse en el contenido en GC similar entre 50 y 60%. Los primers no deben favorecer horquillas ni ser complementarios. Tras analizar una gran colección de primers publicados en la literatura, parece que conviene evitar secuencias que terminen en GGG, GGT, ATT, CGA, TAA o TTA. Clonación de genes. La clonación del ADN es una técnica de biología molecular que hace muchas copias idénticas de un fragmento de ADN, como un gen. En un experimento típico de clonación, se inserta un gen blanco en un fragmento circular de ADN llamado plásmido. El plásmido se introduce en bacterias mediante un proceso llamado transformación y en las bacterias que contengan el plásmido se seleccionan mediante antibióticos. Las bacterias en el plásmido correcto se utilizan para hacer más ADN plasmídico o en algunos casos se induce para la expresión del gen para hacer proteína. Procedimiento. En el primer paso normalmente está la molécula del ADN de doble hebra. Estaría unida en sí misma por los enlaces de hidrógeno. El primer paso es tomar moléculas de ADN de doble hebra, calentarlas hasta que sus enlaces de hidrógeno se rompan y las 2 hebras se separen. Eso desnaturaliza esas hebras plantilla de ADN. El siguiente paso es la hibridación. Mezclamos los cebadores con las hebras de la plantilla de ADN que se han fundido. Enfriamos esa solución de nuevo para que los enlaces de hidrógeno puedan formarse nuevamente. Después del paso de desnaturalización, derretimos el ADN. Agregamos los 4 componentes, además de algunas otras cosas, generalmente un tampón para hacer que el entorno químico del ADN, polimerasa Thermus aquaticus, lo primero que debemos hacer con este tubo ahora es desnaturalizar la molécula plantilla. Para eso existen varios pasos. El paso 1 es la desnaturalización. Calentamos ese tubo a aproximadamente a 95 grados centígrados. Eso es realmente caliente. Es más que suficiente para fundir 2 hebras de ADN en la plantilla entre sí. El paso 2 es templarlo. Enfriar esta solución para permitir que los cebadores se reasisten con esas moléculas de plantilla.
En algún lugar entre 42 a 45 grados centígrados. El paso 3 es la extensión. Esto ocurre a una temperatura de 72 grados centígrados y eso es solo porque es una temperatura óptima para el ADN polimerasa TAC. Incorpore esos disexonucleótidos trifosfatos en las moléculas de ADN recién sintetizadas. El último punto a descartar sobre el PCR es, solía ocurrir que si deseaba hacer muchas copias del ADN realizado una reacción de PCR, tendría 3 baños de agua diferentes en el laboratorio, ajustados a estas temperaturas, y sostendría manualmente ese tubo de microcentrífuga y se lo pondría en el baño de agua a 95 grados centígrados durante aproximadamente 30 segundos más o menos, con el tiempo suficiente para derretir todas las moléculas del ADN. Consecutivamente se enfriaría esto durante un minuto más o menos, moviendo ese tubo al baño de agua más fría y dejando que los componentes se enfríen. Posteriormente, por lo general, se mueve ese tubo nuevamente al baño de agua a 72 grados centígrados y la polimerasa TAC tarda aproximadamente un minuto en sintetizarse 1000 nucleótidos o para agregar 1000 nucleótidos a una molécula sintetizada de ADN. Entonces, en este paso, el tiempo que lleva depende de cómo un fragmento de ADN esté tratando de sintetizar. Tomar el tubo y se vuelve a poner en el baño de agua a 95 grados centígrados. De nuevo en el baño de agua a 42 grados centígrados. De nuevo en el baño a 72 grados, esto 30 veces. Lo que si se hace los cálculos significa que está parado en el banco de 3 baños de agua diferentes durante aproximadamente 4 horas, moviendo los tubos manualmente. ¿Cómo configurar un PCR? El ADN amplificado se calienta y las hebras dobles se separan al enfriar. Los cebadores se unen en la plantilla y el proceso agregar complementarios nucleótidos por la polimerasa pueden comenzar. El paso del calentamiento inicial se llama desnaturalización y generalmente ocurre entre 94 y 95 grados centígrados. Necesita estar en una temperatura el tiempo suficiente para desnaturalizar la plantilla por completo. El siguiente paso, cuando los cebadores pueden unirse en la plantilla a una temperatura más baja, se llama reconocido. Esta temperatura depende la TM o temperatura de fusión de los cebadores específicos y suelen estar entre 50 y 65 grados centígrados. El paso no necesita durar mucho, típicamente de 10 a 30 segundos. El final paso en el primer ciclo de amplificación en la extensión de 72 grados centígrados. Esta es la temperatura óptima para que el ADN polimerasa construir la hebra complementaria para que siga los 3 extremos principales de la cebadora usando los nucleótidos libres de polimerasa. Los agrega alrededor de 50 a 100 bases por segundo, por lo que la duración de este paso dependerá de la duración de su objetivo, pero 30 segundos a 1 minuto suelen ser suficientes para la mayoría de los productos. Resultados. En este trabajo se presentan los resultados de la reacción en cadena polimerasa o PCR, que es una técnica fundamental para la mayor parte de las aplicaciones de la biología molecular. Se han presentado que la base teórica y la práctica del PCR existen muchas variedades de PCR convencional, como son las PCR en el tiempo real o PCR cuantitativa, que permite cuantificar la cantidad de producto amplificado, o el PCR por transcripción inversa, mediante el cual se obtiene una copia del DNA complementario de NAC, utilizando como molde ácido ribonucleico. Para poder analizar el o los fragmentos obtenidos en el PCR y la electroforesis, ya sea en geles de agarosa o de acrilamida, permite separar estos fragmentos de acuerdo al tamaño de cada uno. Tanto la agarosa como la acrilamida forman una especie de red con agujeros de tamaños diferentes, por lo cual obligamos a pasar los fragmentos de ADN, jalándolos a través de la corriente eléctrica hacia el polo positivo, ya que la carga de una molécula de ADN es negativa por la presencia de grupos fosfatos. Los fragmentos más pequeños pasarían primero a través de la red de agujeros, mientras que los más grandes se irían retrasando o atrapando en los hoyos, de manera que los fragmentos de tamaños similares migrarán a los ritmos similares. Si hay muchos fragmentos de un mismo tamaño, se agruparían todos juntos, por lo que podremos ver el formato, lo que llamamos una banda I. Es un experimento típico de clonación. Se inserta un gel blanco en un fragmento circular de ADN llamado plasmídico. Las bacterias con el plasmídico correcto se utilizan para hacer más ADN plasmídico, o en algunos casos se induce a la expresión del gen para hacer proteína.